Era una gélida noche moscovita la que envolvía el imponente Hotel Metropol, escenario de uno de los subastas benéficas más exclusivas del año. Limusinas llegaban una tras otra a la entrada principal, dejando en la alfombra roja a la élite de la sociedad rusa y a magnates venidos de todo el mundo. Entre destellos de diamantes, susurros de sedas caras y sonrisas ensayadas, flotaba esa mezcla tan particular, generosidad exhibida y competencia silenciosa. Rashid Al-Mansouri subía despacio los escalones de mármol, apoyado en un bastón de oro. Cada paso le arrancaba una leve mueca de dolor que intentaba, sin mucho éxito, disimular. Tras su habitual máscara de arrogancia serena. El sofisticado protésico que llevaba, fabricado por los mejores ingenieros de Alemania, valía más que lo que mucha gente gana en toda una vida, y sin embargo, las últimas semanas se habían convertido en una auténtica pesadilla. Le seguían 3 médicos personales y 2 ingenieros técnicos. Susurraban entre ellos, tomaban notas en tabletas, intercambiaban miradas preocupadas. El profesor Steinberg, venido expresamente desde Zúrich, el doctor Cohen, de Nueva York, el mejor ortopedista de Moscú. Todos ellos, impotentes ante un problema técnico aparentemente sencillo que había convertido la existencia de uno de los hombres más ricos del planeta en un sufrimiento diario. 3 semanas antes, Rashid había sufrido una caída de caballo en su finca de Dubái. Not a grave one. Simple tropiezo. Pero algo en el mecanismo del protésico se había desplazado. El dolor crecía día tras día, implacable. Millones gastados en las más avanzadas pruebas diagnósticas, y ningún resultado. Al entrar en el fastuoso vestíbulo del Metropol, Rashid sentía las miradas curiosas clavadas en él. Imperio abarcaba pozos petrolíferos, empresas tecnológicas y propiedades en 3 continentes, pero esa noche no era más que un hombre herido, frustrado y cada vez más vulnerable. El gran salón brillaba bajo las arañas de cristal. Cientos de invitados en traje de gala paseaban entre los lotes expuestos, copa de champán en mano, hablando de las cifras que estaban dispuestos a soltar por una buena causa. La subasta estaba dedicada a los orfanatos de la región de Moscú, aunque para muchos allí presentes era, sobre todo, una ocasión para lucir estatus. Rashid ocupó su sitio habitual en primera fila. Sus asistentes revoloteaban a su alrededor con documentos y mensajes urgentes. Él apenas les prestaba atención. Cada pequeño movimiento de la pierna le atravesaba con un dolor agudo que, inexplicablemente, empeoraba con el paso de las horas. El Dr. Petrov L. prestigioso ortopedista moscovita, se sentó junto a él y sacó otro dispositivo. Diagnóstico. 5º intento de la noche. Sensores, nuevas radiografías. Simulaciones por ordenador. Todo perfecto en la pantalla. El protésico funcionaba impecablemente, y el dolor seguía allí, insoportable. Mientras tanto, la subasta avanzaba a buen ritmo. Una Ivasovsky se fue por $2 millones. Un reloj antiguo por $500,000. Rashid levantaba la paleta casi por inercia, pero su mente estaba muy lejos de allí. Pensaba en cómo su inmenso imperio podría tambalearse si no conseguía volver a moverse con normalidad. Durante el descanso, con gran esfuerzo, se levantó y caminó hacia la salida buscando un poco de aire fresco. Cada paso era una tortura. Los murmullos a su espalda se hacían más audibles. La imagen del hombre invencible se resquebrajaba delante de cientos de personas influyentes. En la entrada del hotel se había formado un pequeño grupo de curiosos, niños de los barrios cercanos, atraídos por las luces y el glamour. La seguridad les pedía amablemente que se alejaran, pero ellos seguían asomándose, fascinados. Allí, apoyado en su bastón, intentando controlar el dolor, estaba Rashid, rodeado de médicos y asistentes que seguían ofreciendo soluciones imposibles. Y fue entonces cuando apareció ella. Entre los niños destacaba una niña de unos 8 años. Miroslava. Abrigo gastado, botas viejas. Una pequeña caja de cartón en las manos, todo lo que poseía en esta enorme y a veces cruel ciudad. Los últimos meses había vivido en la calle desde que cerraron el orfanato donde creció por falta de fondos. Las promesas de un nuevo lugar nunca se cumplieron. Pero Miroslava tenía algo especial.
Una capacidad asombrosa para observar detalles que a los adultos se les escapaban. La vida en la calle la había vuelto extremadamente atenta. Vio al hombre elegante, que cojeaba, rodeado de médicos con batas blancas. Reconoció el andar de alguien cuyo protésico no funcionaba bien. Había visto muchos en las calles de Moscú. El hambre la empujó. Quizás si hablaba con educación, alguien le daría algo de comer. Reuniendo todo su valor, se acercó al grupo. La seguridad hizo ademán de detenerla, pero la niña habló. Rápido y claro. Tío, le duele caminar. Yo puedo ayudarle, si me da algo de comer. Rashid giró lentamente la cabeza. Primero sintió irritación. ¿Cómo se atrevía esta niña harapienta a interrumpirle? Pero casi de inmediato una idea maliciosa cruzó su mente. Los invitados de alrededor ya sacaban teléfonos. El contraste era perfecto para un video viral. Los médicos se miraron. Desconcertados. El profesor Steinberg intentó intervenir. Esto es serio, se trata de un problema médico complejo. Pero Rashid ya había decidido. La Posibilidad de humillar públicamente a esa niña ingenua que creía poder resolver lo que los mejores especialistas del mundo no habían conseguido, le pareció un excelente entretenimiento. Levantó la voz para que todos pudieran oírlo. Escucha, pequeña, ¿dices que puedes ayudarme? ¿Sabes que los mejores médicos del planeta llevan 3 semanas intentando solucionar esto? El profesor Steinberg voló desde Suiza. Solo por mí. El doctor Cohen opera a campeones olímpicos. El Dr. Petrov intervino al mismísimo presidente. La multitud crecía. Más. Teléfonos grabando. Pero, ¿sabes qué? Continuó Rashid, disfrutando del momento, estoy dispuesto a darte una oportunidad. Tienes exactamente 1 minuto. Para arreglar lo que los mejores cerebros no han podido. Un minuto. Ni un segundo más. Hizo una pausa teatral. Y si lo consigues, te doy $100,000 en efectivo. Aquí. Ahora mismo. Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. $100,000. Para una niña sin hogar, era un cambio de vida absoluto. Los objetivos se centraron en Miroslava. Pero si fallas, la voz de Rashid se volvió fría y dura, reconocerás delante de todos que no eres más que una mendiga que no debería interrumpir a los adultos cuando tratan asuntos Seriosos. ¿Aceptas el trato? El profesor Steinberg Intentó protestar de nuevo. El doctor Petrov negó con la cabeza, consciente de que la reputación de todo el equipo médico estaba ahora en juego por una absurda apuesta infantil. La niña, temblando de frío pero con la mirada fija en la pierna del hombre, simplemente asintió. Y el reloj empezó a correr. Miroslava miró el reloj en la muñeca de uno de los asistentes de Rashid. No sabía leer la hora, pero entendía perfectamente que le quedaba muy poco tiempo. Con pasos lentos y decididos, la niña dio una vuelta completa alrededor del millonario, observando cómo apoyaba el peso del cuerpo, cómo se movía la pierna artificial. La multitud empezó a reír y a murmurar. Algunos hasta hacían apuestas sobre el final de aquella extraña apuesta. La mayoría veía todo como una broma cruel contra una niña sin hogar, pero nadie se atrevía a intervenir. El poder y el dinero de Rashid eran demasiado grandes. ¿Puedo ver cómo camina? Preguntó ella en voz muy baja. Rashid con air teatral, dio varios pasos exagerando su cojera. Cada movimiento le arrancaba una mueca de dolor evidente. Los médicos observaban con atención, casi con esperanza, de que aquella pequeña viera algo que a ellos se les había escapado. Miroslava se agachó y se puso a examinar la unión entre el prótesis y la pierna. No entendía la tecnología complicada, pero sus ojos se fijaron en un pequeño detalle. Notó que, al caminar, Rashid giraba inconscientemente el pie en un ángulo extraño, como si intentara aliviar algo que le molestaba mucho. El tiempo se agotaba. La gente se impacientaba más, las risas subían de volumen. Rashid ya saboreaba el momento de humillarla públicamente y demostrar a todos que hay una línea clara entre los que saben y los que solo sueñan. El profesor Steinberg miró su reloj y anunció que casi no quedaba tiempo. Las cámaras seguían enfocadas en la niña, que seguía concentrada en el aparato, sin comprender del todo la magnitud de la situación. Algunos espectadores ya empezaban a sentir
Lástima por ella. Y entonces, Miroslava. hizo algo inesperado. Extendió la mano hacia un pequeño mecanismo en el lateral del prótesis y, con muchísimo cuidado, giró. Una pieza apenas perceptible. Fue un ajuste tan sutil que casi nadie lo notó. Rashid Iba a detenerla. Temiendo que dañara el costoso equipo, pero en ese preciso instante, cuando dio un paso para apartarla, sucedió lo imposible. El dolor que lo había torturado durante 3 semanas, desapareció por completo. El millonario se quedó inmóvil, incrédulo. Dio otro paso cauteloso, y luego otro. Nada. Ningún dolor. El prótesis funcionaba perfecto, como desde el primer día. Su rostro pasó de la burla a la sorpresa, y de la sorpresa al más absoluto shock. La multitud también lo notó. Las risas se apagaron poco a poco, dando paso al silencio y a la curiosidad. Los médicos se arremolinaron alrededor de Rashid, buscando explicaciones. El profesor Steinberg. Con su típica precisión alemana, examinó el prótesis y encontró la respuesta. Miroslava simplemente había girado un pequeño tornillo regulador unos pocos grados. Ese tornillo controlaba el ángulo de la planta del pie, y su mala posición generaba una carga antinatural en todo el mecanismo. ¿Cómo es posible?, susurró el profesor suizo, mirando el tornillo con lupa. Revisamos cada milímetro, hicimos diagnósticos completos, simulaciones por computadora, todo. Perfecto. El Dr. Cohen, especialista en medicina deportiva de Nueva York, se inclinó también, perplejo. Y el doctor Petrov, el ortopedista moscovita, murmuró con voz lenta: volamos por todo el mundo. Durante 3 semanas, resonancias, tomografías, ingenieros de élite, y la solución estaba justo delante de nuestros ojos. Rashid caminaba de un lado a otro, todavía sin creerlo. Cada paso era ligero, natural. 3 semanas de agonía terminadas gracias al gesto de una niña de 8 años sin ninguna formación médica. La gente empezó a aplaudir. Timidimit. Otros grababan la reacción del millonario. En las redes ya explotaban los videos con hashtags como almohadilla niña y magnate y almohadilla milagro en Metropol. Miroslava se quedó a un lado, sin entender del todo el revuelo. Solo veía que al señor ya no le dolía, y eso la hacía feliz. El ruido y las miradas la ponían nerviosa. Rashid se giró hacia ella. La arrogancia había desaparecido. En su lugar había desconcierto, y algo muy parecido a la vergüenza. Se acercó despacio. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó en voz baja. La niña se encogió de hombros. Vi que giraba la pierna raro al caminar. El tío Volodia, en la estación del metro, tenía una pierna así, pero vieja. Me enseñó que si el tornillito está mal puesto, duele mucho. Solo lo intenté mover un poquito. Tío Volodia, un hombre sin hogar, discapacitado, que había aprendido a arreglar su propio prótesis. Porque no tenía dinero para médicos. Y esos conocimientos, nacidos de la necesidad, habían sido más valiosos que todas las consultas de profesores suizos y especialistas americanos. El profesor Steinberg ese. Acercó con expresión culpable. Señor Al-Mansuri, le pido disculpas. Era algo Tan simple. Nos obsesionamos tanto con lo complejo que olvidamos mirarlo. Básico. A veces un ojo fresco ve lo que el experto no alcanza a percibir. Rashid asintió, pero sus ojos no se apartaban de la niña. Por primera vez en años se sentía verdaderamente avergonzado. La gente se acercó más. Todos querían conocer a la pequeña que había hecho lo imposible. Los flashes no. Parban. Alguien gritó desde la multitud: a ver si ahora cumple la promesa el millonario. Todas las miradas volvieron a Rashid. Había prometido $100,000 en público, ante testigos. Que seguían grabando. Pero en ese momento el dinero era lo de menos para él. Miraba a Miroslava y veía a una niña abandonada por el sistema, que aún así conservaba bondad y ganas de ayudar. La vio temblar de frío. Su chaqueta fina no servía de mucho contra el viento helado de Moscú. Sin pensarlo, se quitó su carísimo abrigo de cachemira y se lo puso sobre los hombros. Le quedaba enorme, pero era cálido y suave. Luego se arrodilló frente a ella, para quedar a su altura. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Miroslava, respondió.
Ella, envolviéndose mejor en el abrigo. Miroslava, repitió. Él. ¿Sabes lo que acabas de hacer? No solo me quitaste el dolor. Me enseñaste que las cosas más importantes de la vida no se compran con dinero. La Sabiduría, la bondad, la capacidad de ayudar. Eso no tiene precio. La multitud se quedó en silencio, escuchando. Muchos veían por primera vez al famoso millonario. Vulnerable, sincero, reconociendo su error. Rashid se puso de pie. Despacio. $100,000, dijo. En voz alta para que todos oyeran. Lo prometí y lo cumpliré. Pero esto es solo el comienzo. Sacó el teléfono y llamó a su asistente. Maxim, ven ahora mismo al Metropol con efectivo. Sí, exactamente esa cantidad. Y trae documentos para abrir una cuenta bancaria. urgent. La gente murmuró. Asombrada. Muchos esperaban que encontrara alguna excusa para no pagar. Pero Rashid iba en serio. Miroslava, envuelta en aquel abrigo gigante, no terminaba de entender las cifras tan grandes. Nunca había tenido más que unos cientos de rublos en la mano. El profesor Steinberg ese. Acercó y murmuró, Señor, quizá deberíamos consultar abogados, transferir esa suma a una menor es complicado legalmente. No, cortó Rashid. No. Quiero burocracia. Esta niña se lo ganó justamente. Lo tendrá hoy mismo. El Dr. Petrov ese. Agachó junto a Miroslava. Dime, pequeña, ¿dónde aprendiste a entender de prótesis? No entiendo, respondió. Ella con honestidad. Solo el tío Volodia me mostró. Él también tenía la pierna que dolía, y aprendió a arreglarla solo, porque ir al médico cuesta mucho dinero y no sirve de nada. Rashid sintió que algo dentro de él se rompía. Toda su vida había creído que educación, dinero y contactos daban las mejores respuestas, y una niña de 8 años, enseñada por un indigente discapacitado, había resuelto en segundos lo que equipos internacionales no pudieron en semanas. ¿Dónde está ahora ese tío Volodia? Preguntó. No sé, dijo ella. Triste. Hace tiempo que no lo veo. Estaba muy enfermo, quizás ya murió. Esas palabras golpearon a Rashid más fuerte que cualquier reproche. Un hombre con conocimiento valioso, capaz de ayudar a muchos, olvidado por la sociedad. Mientras él gastaba millones buscando soluciones que ya existían en la calle. En ese momento llegó un Limusina negra. Bajó Maxim con un maletín. ¿Trajiste el dinero? Preguntó Rashid. Sí, señor. $100,000. En efectivo, como pidió. Pero permítame. Sin peros, lo interrumpió. Esta niña se lo ganó. An estimate. Maxim miró a la pequeña, perdida dentro del abrigo de su jefe, y se quedó sin palabras. En 10 años. Nunca había visto a Rashid así. La multitud seguía creciendo. Las redes ardían con la noticia. Pero Miroslava se sentía cada vez más incómoda con tantas miradas y cámaras. Rashid lo notó. Maxim. Prepara el coche. Nos llevamos a la niña de aquí. Que los periodistas se quedan. Nosotros iremos a un lugar tranquilo. Pero señor, en 1 hora. Tiene la reunión con los chinos. El contrato de 2.000 millones. Cancélala, dijo Rashid. Sin dudar. Pasala mañana. Hoy tengo algo mucho más importante. Maxim se quedó Boquiabierto. Nunca había visto cancelar un trato así por nada. Rashid tomó la mano de Miroslava y la llevó hacia el limusina. Vamos, pequeña. Tenemos que hablar, y antes que nada, hay que darte una buena comida. La niña subió con timidez al coche lujoso. Los asientos de cuero suave, la luz tenue, el olor a perfume caro, todo le parecía un sueño. Apenas 1 hora antes. Pedía limosna en la calle, y ahora viajaba con uno de los hombres más ricos del Mundo. Rashid nunca actuaba por Impulso. pero esa noche, todo había cambiado. El coche avanzaba suavemente por las calles nevadas de Moscú, envuelto en el silencio de la noche. Rashid que siempre. Había calculado cada decisión con precisión quirúrgica, esa noche actuaba de una forma que ni él mismo reconocía. ¿A dónde vamos, señor? Preguntó el chofer. A Pushkin, respondió. Rashid sin dudar. Y que preparen el mejor menú infantil que tengan. El restaurante Pushkin
Era uno de los lugares más caros y emblemáticos de la ciudad. Un simple cena. Allí podía costar más que el sueldo mensual de muchas familias. Pero para Rashid eso ya no importaba. Quería que Miroslava, aunque fuera por una noche, Se sintiera realmente special. durante el trayecto, la niña rompió el silencio con voz muy bajita. ¿Es verdad que me va a dar mucho dinero? Sí, es verdad, asintió él con suavidad. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Tú me has enseñado que el verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene ni en qué títulos posee, sino en si está dispuesta a ayudar a otro ser humano. Miroslava asintió. Pensativa. No entendía del todo las palabras, pero sí sentía que algo había cambiado en aquel hombre extraño desde que dejó de dolerle la pierna. Al llegar, el restaurante los recibió con la discreción propia de los sitios exclusivos. El maitre, al reconocer a Rashid, los condujo de inmediato a un salón privado, donde nadie podría molestarlos. Los camareros se movían con elegancia, cubriendo la mesa con manteles impecables y cubertería de plata. Sin embargo, sus miradas se deslizaban con curiosidad hacia la pequeña niña de ropa gastada que ahora ocupaba un asiento de terciopelo. Miroslava se sentía diminuta entre tantas lámparas de cristal, marcos dorados y porcelana fina. Tenía miedo de tocar algo y romperlo. Rashid lo notó y le habló con ternura. No te preocupes, Miroslava. Aquí eres la invitada de honor. Puedes estar tranquila y pedir lo que quieras. Pero el menú era un misterio para ella. Nombres como tranche de foie gras o dorada encastrada. Sal, no le decían nada a una niña acostumbrada a pan viejo y sopa caliente de comedores sociales. Traigan comida normal. Para una niña, pidió Rashid al camarero. Sopa, croquetas, patatas y, por favor, algo dulce. Mientras esperaban, Maxim sacó del maletín varias gruesas fajas de billetes verdes y las colocó con cuidado sobre la mesa. $100,000 en efectivo. Una montaña impresionante de papel moneda. Miroslava los miró con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo qué podía hacerse con tanto dinero. Maxim, mientras tanto, desplegaba documentos para abrir una cuenta bancaria. Señor, explicó con cautela, para abrir una cuenta a nombre de una menor necesitamos la intervención de servicios de protección infantil. El trámite puede tomar varios días. Rashid miró a Miroslava, que devoraba la sopa con hambre contenida. ¿Y dónde va a vivir estos días? Preguntó, con la voz más grave. La niña levantó la vista. Y respondió con total sinceridad, donde pueda. A veces en un portal, a veces en la estación de metro. Allí hace calor. A Rashid se le apretó el pecho. Imaginó a esa pequeña criatura pasando noches de invierno en portales helados y estaciones subterráneas, escondiéndose del frío y del peligro. Mientras él dormía en suites de hoteles de lujo sin pensarlo dos veces. No, dijo con firmeza. Esto no puede seguir así. Se volvió hacia Maxim. Encuentra ahora mismo un buen orfanato o una familia temporal que pueda acogerla. El dinero no es problema. Maxim negó con la cabeza. Señor, no es tan sencillo. No se puede recoger a un niño de la calle y entregarlo así. Hay protocolos, revisiones, autorizaciones. Rashid sintió un primer atisbo de frustración ante la burocracia. Toda su vida había creído que el dinero resolvía cualquier obstáculo de inmediato, pero ahora descubría que había cosas que no se compraban. ¿Y si la adopto yo? Preguntó de repente. Maxim casi se atraganta con el café. Señor, usted no está casado, no tiene experiencia con niños, viaja constantemente. Por eso mismo necesito cambiar mi vida, lo interrumpió Rashid. Mírame, Maxim. Tengo dinero, poder, contactos, pero ¿qué tengo de verdad valioso? Hoy una niña de 8 años me dio una lección que ninguno de mis asesores pudo darme. Miroslava escuchaba sin entender todos los detalles, pero captaba que hablaban de ella. La palabra, adoptar, la conocía. En el orfanato decían que algunos niños eran adoptados y encontraban una familia de verdad. ¿Usted quiere ser mi papá? Preguntó directamente, mirándolo con sus ojos grises llenos de curiosidad sincera. No había súplica ni esperanza en su voz.
Solo una pregunta pura. Había vivido tanto tiempo sola que ya casi no sabía soñar con una familia. Rashid sostuvo su mirada. No sé si padre serán. Buen padre, respondió con honestidad, pero quiero intentarlo. Tú me enseñaste. Algo muy importante hoy, y quiero seguir aprendiendo de ti. Maxim reconoció ese Tono. Cuando Rashid hablaba así, ya no había vuelta atrás. Está bien, señor. Suspiró. Contactaré con los mejores abogados de derecho familiar. Pero la adopción puede tomar meses, o más de un año. Entonces, mientras tanto, la nombramos mi pupila, decidió Rashid. Le alquilamos un buen apartamento, contratamos una niñera, la inscribimos en la mejor escuela. Y los papeles de adopción los tramitamos en paralelo. Miroslava terminó su croqueta y miró a Rashid. ¿Y ahora qué hago con todo este dinero? Él sonrió por primera vez en toda la noche. Es tuyo. Te lo ganaste. Con justicia. Puedes hacer con él lo que quieras. La niña pensó muy en serio unos segundos y luego dijo, ¿puedo comprar comida para el tío Volodia y para los otros señores de la estación? Ellos también tienen hambre. Esas palabras golpearon a Rashid como un rayo. Una niña que había pasado meses con hambre, y su primer pensamiento era para los demás. Claro que sí, respondió, con voz emocionada. Pero, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo aún mejor. Vamos a abrir un centro de ayuda para personas sin hogar, donde no solo puedan comer, sino también recibir atención médica, apoyo psicológico y ayuda para encontrar trabajo. Maxim sacó su tableta y empezó a tomar notas rápidamente. Sabía que la vida de su jefe acababa de cambiar para siempre. ¿Y el tío Volodia les puede enseñar a arreglar las piernas? Preguntó Miroslava. Si lo encontramos, por supuesto, prometió Rashid. Maxim, añade a la lista, localizar a ese hombre. Quiero hablar con él. Maxim asintió, aunque la tarea de encontrar a un indigente llamado Volodia en una ciudad de 12 millones de habitantes parecía casi imposible. En ese momento trajeron el postre, un enorme pastel de chocolate con frutas y nata montada. Miroslava nunca había visto nada igual. En el orfanato solo había pasteles en fechas muy especiales. Y mucho más pequeños. ¿Todo esto es para mí? Preguntó incrédula. Todo para ti, confirmó. Rashid. ¿Y sabes qué? Cada año, el día que nos conocimos, pediremos exactamente este mismo pastel. Será nuestra fiesta familiar. La palabra, familiar, sonó cálida, natural. Por primera vez en toda esa noche tan loca, Miroslava sonrió de verdad. No de sorpresa en Ida. Desconcierto, sino de una alegría tranquila y pequeña. Maxim los observaba en silencio y entendía que estaba siendo testigo del nacimiento de una familia. Rashid miró su reloj. En unas pocas horas su vida había cambiado más que en los últimos 10 años. Esa mañana era un millonario exitoso, y profundamente solo. Ahora tenía una hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, un propósito que valía mucho más que cualquier Contrato multimillonario. Por su forma de ver las cosas, el tío Volodia y las demás personas que vivían en la calle poseían habilidades prácticas que la sociedad realmente necesitaba. Maxim, quien al principio coordinaba el proyecto del fondo con bastante escepticismo, poco a poco fue comprendiendo que Miroslava miraba el problema desde dentro, desde la perspectiva de alguien que había vivido esas dificultades en carne propia. Sus ideas, casi siempre, resultaban más efectivas que las recomendaciones de los carísimos consultores. La noticia de la creación del fondo se extendió rápidamente por los círculos empresariales. Muchos colegas de Rashid lo veían como un capricho temporal, un arrebato emocional que se le pasaría en unos meses. Esperaban que pronto volviera a su Rutina habitual y olvidara aquella idea sentimental. Pero Rashid estaba decidido a llevarlo hasta el final. El encuentro con Miroslava le había abierto los ojos a un mundo entero del que antes apenas sabía nada, un mundo donde la gente lucha por sobrevivir cada día, pero conserva su humanidad y su disposición a ayudar al prójimo. Un mes después de fundar la organización, ocurrió algo que nadie esperaba. Los detectives privados que Rashid había contratado finalmente encontraron una pista. El hombre mayor con
Prótesis en la pierna. Había sido ingresado en uno de los hospitales de la ciudad con una grave neumonía. Su estado era crítico. Cuando Rashid y Miroslava llegaron al hospital, encontraron a un hombre muy delgado y debilitado, acostado en una sala común. Volodya parecía mucho mayor que sus 58 años. Los años en la calle habían dejado huellas profundas en su rostro y en su cuerpo, pero sus ojos seguían siendo claros y bondadosos. Miroslava corrió hacia la cama y tomó con cuidado la mano del tío Volodya. Él giró lentamente la cabeza y, a pesar del bonito vestido y del cambio tan grande en su apariencia, la reconoció al instante. Mirochka, susurró con voz muy débil. ¿Eres tú? ¿Cómo has cambiado? Rashid se quedó un poco apartado, observando la escena. Vio la alegría sincera en los ojos del enfermo. Y comprendió que, para Volodya, la aparición de Miroslava era un verdadero regalo del destino. Tío Volodya, dijo la niña, te presento a mi nuevo papá. Es muy bueno. ¿Te acuerdas cómo me enseñaste a arreglar la pierna? Pues ayudé a un señor, y él me dio mucho dinero. Volodya se esforzó por girarse hacia Rashid y lo miró con atención. En su mirada no había súplica ni adulación, solo la tranquila evaluación de alguien que había visto mucho en la vida. ¿Entonces eres tú quien ahora cuida de nuestra Mirochka? Preguntó. Sí, respondió Rashid. Con sencillez. Y quería agradecerte por lo que le enseñaste. Tus conocimientos ayudaron a resolver un problema que los mejores médicos del mundo no pudieron. Solutioner. Volodya sonrió. Devilment. La vida es una cosa complicada. A veces lo que parece una maldición termina siendo una bendición. Perdí la pierna en Afganistán, luego perdí a mi mujer, luego el trabajo. Parecía que todo había terminado. Pero sí. Mis conocimientos ayudaron a Mirochka, entonces nada fue en vano. Rashid se sentó en la silla junto a la cama. Volodya, quiero ofrecerte un trabajo. Tengo un centro de ayuda para personas en situaciones difíciles. Necesitamos a alguien que entienda sus problemas desde dentro. El hombre mayor negó con la cabeza. Soy viejo y estoy enfermo. ¿Qué puedo dar yo? Experiencia, respondió. Rashid. Conocimientos sobre cómo sobrevivir en condiciones duras, la habilidad de arreglar cosas con tus manos, y, sobre todo, la capacidad de ver a cada persona como un ser humano, sin importar su situación social. Miroslava apretó la mano. De Volodya. Y además puedes enseñar a otros a arreglar piernas, como me Enseñaste a mí. Hay muchos tíos y tías que necesitan ayuda. Volodya miró primero a La niña, luego a Rashid. En sus ojos apareció un brillo de interés por la vida, que hacía años no se veía. Bueno, dijo al fin. Si los médicos me dejan, lo intentaré. Pero no esperen milagros. Soy un hombre sencillo. Por eso mismo te necesitamos, respondió Rashid con una sonrisa. 2 semanas después, Volodya fue dado de alta y se instaló en un apartamento especialmente adaptado, cerca del centro de ayuda. Rashid le proporcionó la mejor atención médica y alimentación, pero lo más importante, le dio la oportunidad de sentirse útil y necesario. Volodya se convirtió en el responsable del taller del centro, donde enseñaba a reparar todo tipo de objetos. Sus clases sobre el mantenimiento de prótesis eran especialmente populares. Gente con discapacidad llegaba desde toda Moscú, porque su experiencia práctica muchas veces resultaba más efectiva que costosos tratamientos médicos. Miroslava iba todos los fines de semana a ayudar en el taller. Aprendió no solo a reparar prótesis, sino también a coser ropa, arreglar pequeños electrodomésticos y juguetes. Sus Dedos ágiles y su gran capacidad de observación la convirtieron en una ayudante. excellent. Rashid visitaba a menudo el centro y observaba el trabajo de Volodya. Veía como el hombre mayor explicaba con paciencia soluciones simples pero eficaces. Nadie de los que acudían sabía que aquel humilde maestro había salvado la reputación, y quizás la cordura, de uno de los hombres más ricos del mundo. La historia de la niña, que resolvió en un minuto el problema de un millonario, dio la vuelta al planeta. Los videos de aquel encuentro frente al Hotel Metropol alcanzaron millones de reproducciones en redes sociales. Periodistas de todo el mundo pedían entrevistas a Rashid y a Miroslava, pero el millonario era muy Cuidadoso.
No quería convertir a su hija en una figura mediática y la protegía de la atención excesiva. Solo concedían entrevistas cuando podían servir realmente a la causa del fondo. El centro de ayuda que creó Rashid se convirtió en un modelo que se replicó en muchas ciudades de Rusia y en el extranjero. Su filosofía era sencilla: ayudar a las personas no solo a sobrevivir, sino a encontrar su lugar en la sociedad. Cada persona que llegaba recibía comida y techo, pero también la oportunidad de aprender habilidades útiles o de compartir su propia experiencia con otros. Maxim, que al principio había mirado con recelo la actividad benéfica de su jefe, se convirtió en uno de los mayores defensores del fondo. Había visto con sus propios ojos cómo aquel proyecto no solo había cambiado a Rashid, sino también a muchas otras personas. Empresarios que antes solo pensaban en beneficios ahora preguntaban por proyectos sociales. Miroslava. Seguía estudiando en la escuela y creciendo como cualquier niña, pero su experiencia en la calle la había hecho especialmente sensible al dolor ajeno. Muchas veces propuso ideas para mejorar el centro, y casi todas resultaron muy efectivas. Una de ellas fue crear un programa especial para niños de familias en riesgo. Según ella, esos niños necesitaban no solo ayuda material, sino también la oportunidad de creer en sí mismos y desarrollar sus talentos. Ese programa se convirtió en uno de los proyectos más exitosos del fondo. Rashid entendió que el encuentro con Miroslava había transformado por completo su vida. Antes medía el éxito por el dinero en sus cuentas y el tamaño de su imperio. Ahora, el verdadero éxito era la cantidad de personas a las que había podido ayudar, la cantidad de vidas que había cambiado para mejor. Por las noches, cuando Miroslava le contaba sus cosas del colegio mientras cenaban juntos, Rashid pensaba en cuánto había perdido antes, centrado solo en los negocios. Pequeñas alegrías, una cena en familia, leer cuentos, pasear por el parque, resultaron ser más valiosas que los contratos más lucrativos. El tío Volodya se convirtió en un miembro más de la familia. Su sabiduría, su experiencia de vida y su increíble capacidad para ver lo bueno en las personas ayudaban a ambos a ser mejores cada día. Un año después de aquel encuentro decisivo frente al Hotel Metropol, Rashid recibió una invitación para hablar en el Foro Económico Mundial de Davos. El título de su ponencia era poco habitual para ese evento: el capital humano en la sombra. Cómo los grupos socialmente excluidos pueden transformarlos negocios. Muchos colegas seguían pensando que su pasión por la filantropía era algo pasajero. Pero los resultados del fondo hablaban por sí solos. Miroslava, que ahora estudiaba muy bien y hablaba inglés con fluidez, le pidió acompañarlo. Quería contar la historia del tío Volodya y de las demás personas que había conocido. En el centro, Rashid sabía que su hija podía ser la mejor prueba de sus palabras, mucho más convincente que cualquier gráfico o cifra. En el enorme salón se reunieron directivos de las mayores corporaciones del mundo, políticos, economistas y periodistas. Todos esperaban del millonario árabe un discurso clásico sobre estrategias de crecimiento o nuevas tecnologías. Pero Rashid empezó de otra manera. Hace un año yo estaba convencido de que el dinero podía resolver cualquier problema, dijo desde él. Tenía el mejor equipo médico del mundo, pero no pudieron arreglar un simple fallo técnico. Y una niña de 8 años, que había aprendido de un indigente discapacitado, lo solucionó en un minuto. El salón se llenó de murmullos. La historia ya era conocida, pero oírla de boca del propio Rashid resultaba impactante. Entonces llamó a Miroslava al escenario. La niña que un año antes pedía limosna en las calles de Moscú subió con paso firme al micrófono y habló en inglés con un ligero acento ruso. Me llamo Miroslava. Hace un año vivía en la calle. No sabía lo que era tener una familia ni ir a la escuela, pero sí sabía una cosa muy importante: cualquier persona puede ayudar. Atra si rico o pobra. El salón se quedó en silencio. Los asistentes estaban acostumbrados a discursos de políticos y grandes empresarios, pero las palabras de una niña sonaban con una fuerza especial. El tío Volodya me enseñó a arreglar prótesis no para ganar dinero. Solo quería que yo pudiera ayudar a la gente. Y ahora, en nuestro centro, él enseña a muchas otras personas
Algunos ya se han convertido en artesanos que ganan su dinero con sus manos. Miroslava contó los programas del fondo con palabras sencillas, pero su relato fue más poderoso que cualquier presentación profesional. Habló de personas concretas, de cómo habían cambiado sus vidas, de cómo habían recuperado la esperanza y la posibilidad de ser útiles a la sociedad. Cuando terminó, el salón quedó en absoluto silencio. Luego se levantó un señor mayor alemán, representante de una de las mayores empresas automovilísticas de Europa. Señor Almansuri, Dijo, su historia nos obliga a mirar de otra forma la responsabilidad social de las empresas. Pero, sinceramente, ¿no cree que está idealizando el problema? En la realidad, la mayoría de las personas sin hogar están en esa situación por culpa propia. Rashid Lomiro con calma. Y respondió, hace un año yo pensaba exactamente igual. Pero, ¿sabe qué? El tío Volodya perdió la pierna defendiendo a nuestro país. Luego perdió el trabajo por su discapacidad. Luego perdió a su mujer, que no pudo soportar las dificultades. Dígame, ¿en qué fue su culpa? Después se acercó al micrófono una mujer de una gran corporación tecnológica estadounidense. ¿Cuál es el retorno de inversión de sus proyectos sociales? ¿Puede darnos cifras concretas de eficacia? Miroslava volvió a tomar el micrófono. El tío Volodya, en un año, ha enseñado a 200 personas a reparar prótesis y otras cosas. 50 de ellas encontraron trabajo. 20 abrieron sus propios talleres. Y además salvó la vida de una niña, la mía. ¿Eso no es eficacia? El salón estalló en aplausos. Muchos empezaron a comprender que no se trataba solo de caridad, sino de un nuevo modelo de negocio en el que la responsabilidad social forma parte esencial de la estrategia. Tras aquella intervención en Davos, la vida de Rashid y Miroslava entró en una etapa tranquila y feliz. El fondo siguió creciendo, abriendo nuevos centros en Rusia y en otros Países. El tío Volodya se convirtió en director de los programas educativos y viajaba por el país enseñando habilidades prácticas y compartiendo su experiencia de vida. Miroslava creció, convertida en una niña inteligente y bondadosa que nunca olvidó sus orígenes. Estudiaba muy bien, aprendía varios idiomas y soñaba con ser médica para ayudar a la gente. Cada fin de semana seguía yendo al centro como voluntaria, ayudando a los nuevos participantes a adaptarse. Rashid entendió que la verdadera riqueza no está en los números de una cuenta bancaria, sino en la posibilidad de cambiar vidas para mejor. Su imperio empresarial siguió creciendo, pero ahora cada nuevo proyecto se diseñaba teniendo en cuenta la responsabilidad social, contrataba a personas de grupos vulnerables, creaba programas de formación y apoyaba iniciativas que resolvían problemas reales de la sociedad. La historia de la niña, que en un minuto solucionó el problema de un millonario, se convirtió en un símbolo universal. La sabiduría y el talento no dependen del estatus social. Demostró que cada persona puede ser fuente de soluciones extraordinarias, si se le da la oportunidad. El tío Volodya vivió hasta una edad muy avanzada, rodeado de cuidados y respeto. Vio como cientos de personas que pasaron por sus manos encontraron una nueva vida y fe en sí mismas. Sus sencillas lecciones sobre la importancia de cada pequeño tornillo se convirtieron en la filosofía de todo un movimiento de emprendimiento social. Y Miroslava, cada año, en el aniversario de aquel primer encuentro con Rashid, recibía un enorme Pastel de chocolate. Era su fiesta familiar, el día en que dos personas solitarias se encontraron y descubrieron que la verdadera riqueza se mide por la capacidad de dar amor y de recibirlo a cambio. El día en que una pequeña niña cambió para siempre el mundo de un hombre muy rico, pero muy solo. Esta historia nos recuerda que cada ser humano tiene un valor único, independientemente de su posición en la sociedad. Con demasiada frecuencia juzgamos a las personas por su apariencia, su ropa o su estatus, sin ver sus verdaderos talentos y su sabiduría. Miroslava nos enseñó que la auténtica ayuda no siempre viene de los que consideramos expertos. Veces, una simple mirada atenta y un deseo sincero de ayudar valen más que las consultas más caras. El tío Volodya demostró que los conocimientos nacidos de la experiencia de vida pueden ser tan valiosos, o más, que cualquier título universitario.
y Rashid nos provoque. El verdadero éxito no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas que hemos logrado mejorar. En nuestra vida cotidiana seguimos encontrándonos con personas que necesitan ayuda, o que pueden compartir su sabiduría. No pases de largo ante alguien que pide auxilio. Escucha los consejos de aquellos a quienes la sociedad considera perdedores. Recuerda, cualquiera de nosotros puede convertirse en el héroe de la historia de otra persona, simplemente prestando atención y mostrando bondad. El mundo mejora no gracias a grandes declaraciones, sino gracias a los pequeños actos diarios de personas comunes que no permanecen indiferentes ante el dolor ajeno y están dispuestas a compartir lo que tienen.